que por aquí, para ir tirando. Muchas gracias a todos por venir, espero que el aire acondicionado se esté sentando muy bien. A mí personalmente me sienta muy bien, no sé cómo lo haremos en BBO porque va a ser terrible. Pero hoy vamos a ir para feina porque realmente lo que queremos aquí es pues, hablar un poco de liberalismo, después salir y tomarnos unas birras y seguir hablando de liberalismo y de Bitcoin y de si tiene sentido unir las dos o no, o qué pasa con el Estado, ¿no? Porque también los liberales tienen opiniones, pero eso ya es otro tema. Aquí tenemos al ponente, está muy guapo ahí. Y como siempre vamos a hacer la introducción, que todos nos conocemos. Aquí no venimos a hablar de precio, aquí no venimos a hablar de cómo hacer más dinero, de cómo no sé qué, no sé cuántos, de que si, en qué coin comprar o de si acaso comprar Bitcoin. Aquí solo hablamos de cómo funciona Bitcoin, el ecosistema y la moneda en sí. Tampoco después estamos recomendando que lo compréis o dejéis de comprar, ¿no? Y nos centramos aquí en la intersección entre la economía, las finanzas y hoy inauguramos, por así decirlo, aunque estaba aquí desde el principio, la política. Vamos a hablar de Bitcoin y la política. Esperemos que sea una de muchas corrientes políticas que se nos unan a hablar sobre Bitcoin, no la moneda, pero la red y el activo, ¿no? Y a ver cómo va tirando. Aquí el warning que he dicho antes y aquí algunas de las preguntas que, como siempre sabéis, estamos intentando responder, muchas de las cuales ya hemos respondido, y creo que hoy, si acaso, estaríamos como por esta de aquí, ¿no? ¿Qué es el Estado y por qué Bitcoin lo pone en jaque? Pero ya veremos lo que nos presenta Hugo. Entonces, continuando aquí, para los que no estén en el canal de Telegram, os podéis unir. Veo un móvil que se levanta, no tengas miedo. Y el otro es el canal de YouTube, donde subimos todas las presentaciones. Creo que ya deberían haber unas 4 o 5 presentaciones, que son los meetups que llevamos. Así que, uy, me salté el de minería, uy, el de no sé qué, no sé cuántos no me lo vi. Pues podéis ir allá y lo tenemos todo grabado y bien editado por mi cofundador, Loscu, que lo tenemos ya sentado en el lado. Y un segundo más. ¿Lo tenemos? Sigo viendo más móviles que se levantan. O si no, lo veremos más tarde, porque ahora me gustaría anunciar que va a haber una pequeña fiesta por parte de BBO, que es nuestro meetup hermano, por así decirlo. El meetup que es más, digamos, avanzado, hardcore, de programación, de cypherpunks, que por cierto os invito a todos a ir, es espectacular, mucho contenido de mucha alta calidad y con gente súper técnica. Así que cualquier pregunta que tengáis, estáis más que invitados. Y esta vez será en un lugar más, en un ambiente más distendido, ¿no? Porque vamos a celebrar una fiesta el 11 de julio, que es un viernes. Desde las 8:30 estaremos en el bar Coyote, que está al lado del Hospital Clinic, porque ya nos aceptan pagar en Bitcoin. Así que podréis pagar vuestras cervezas con Bitcoin de la red de Lightning, no de la on-chain, porque ahí tardas 10 minutos en que se confirme. Y pues nada, os esperamos ahí para pues, hablar un poco de Bitcoin y tomar unas cuantas birras en un sótano lujurioso, por así decirlo. Y continuamos con Nuria. Gracias, Kenobi. Al acabar esto tendremos birras también, pero con TPV. Entonces aquí no aceptamos Bitcoin todavía, estoy luchando internamente. Yo más que nada daros la bienvenida, hago un poco de host de este espacio que estáis. Veo caras nuevas que no he visto en anteriores meetups, o quizá no me acuerdo yo bien. Para los que no nos conozcáis, yo soy Nuria, fan manager de este edificio tan chulo donde estamos. Entonces, para daros un poco de contexto de qué es este lugar, este es un proyecto que promueve la Generalitat de Cataluña en 2023 con el objetivo de crear aquí un hub de innovación financiera, donde sobre todo tengan lugar conversaciones divulgativas sobre todo lo que tenga que ver con finanzas, incluido lo que hablamos en estos meetups. De ahí que cuando yo conocí a Kenobi, a Loscu y a BBO, yo me enamoraba de esta comunidad porque sois realmente diferentes y creo que esto es lo que hace de una comunidad, de un ecosistema, pues algo único, ¿no? Aprovecho también hago mi spoiler, no tengo QR, porque el 9 de julio por la tarde, que eso es todo un miércoles, hacemos también un meetup donde el propósito justamente es unir todos estos ecosistemas. Existen muchísimas iniciativas locales, muchísimas iniciativas de ecosistemas internacionales, tenemos Visión FinTech, tenemos asociaciones, tenemos el Global Legal Hub, es decir, existen multitud de espacios y pocos espacios donde converjan. Entonces hemos montado un meetup con algunas dinámicas el 9 de julio por la tarde justo para dar a conocer un poco lo que está pasando. Os enviaremos más info por mail porque hay un espacio también donde pitchear, presentar si tenéis algún proyecto, inquietud
y que los mismos que asisten a la jornada pues, nos puedan dar feedback, ayudar, yo que sé, buscar un co-founder, lo que sea. Entonces también os mandaremos esto. Estas son algunas de las cosas que hacemos generalmente aquí. Deciros también que esto es un hub de innovación financiera donde cada semana hay multitud de eventos como este. En un año hemos hecho más de 120, para que os hagáis la idea. Pero también tenemos coworking, es decir, en las plantas 8, 7, 6, 5 tenemos 400 plazas de coworking donde empresas del sector financiero están alojadas aquí. Parte de sus equipos pueden estar aquí. Y luego tenemos sponsors, que son los que veis por aquí, los habéis visto también, están en planta 5 también, que son principalmente empresas que nos ayudan patrocinando justamente para que estas cosas pues, puedan ocurrir y nos ayuden. Así que esta es mi breve introducción. Hoy no me podré quedar, estaré otros días, así que nada, disfrutad y espero veros en próximos eventos. Bienvenidos. Un aplauso totalmente merecido, porque Nuria nos ha estado apoyando desde el principio y es una mujer espectacular. Creo que son realmente dos mujeres, porque siempre está trabajando. No sé cómo lo hace. Y haces el doble de trabajo que cualquier persona, así que muchas gracias. Y ahora vamos a continuar con lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver Hugo, que nos va a explicar un poco de ¿es Bitcoin apolítico? Y después, hoy queríamos probar un formato, ya que la política somos todos, por así decirlo, o sea, todos, quieras que no, participamos en la política, tenemos opiniones, pues queríamos hacer un formato de fishbowl. No sé cuántos de vosotros lo habéis probado, pero antes de que lo hagamos, cuando una vez Hugo acabe, nos reuniremos y podremos discutir todos aquí y podréis ir subiendo y explicaremos las reglas de cómo funciona, pero preparaos para participar en una discusión abierta entre todos sobre saber lo que nos propone Hugo. Y ahora, sin más dilación, Hugo. Bueno, buenas tardes a todos. Me presento, yo soy Hugo, activista del Partido Libertario y bueno, Bitcoiner también. Lo conozco a él a través del Barcelona Bitcoin Only. Y bueno, pues ahora voy a hacer una presentación analizando de si Bitcoin es apolítico. Siguiente. Bueno, vale, a ver, para empezar quería dar un enfoque analizando si Bitcoin es apartidista, pero claro, o sea, analizar por partidos me parecía algo mucho más ambiguo, entonces vamos a ir a analizar ideologías políticas y luego pues ya se pueden traducir a un partido en específico. Aquí tenemos algunas de las definiciones de ser apolítico, como no estar vinculado ni influenciado por ideologías, partidos o intereses políticos, actuar con neutralidad frente al poder y no favorecer a ningún actor en el ámbito político. Y en tecnología de economía, ser apolítico se traduce en reglas imparciales aplicables a todos por igual. Bueno, esto también es algo muy ambiguo, es un tema más filosófico, para mí todo es político, la política involucra todo. Y una frase famosa de Aristóteles, que explica esto es que dice que el hombre es un animal político, la típica frase de él, porque para él vivir en sociedad y participar en sus decisiones es inherente al ser humano y lo interesante por la política es en fondo ceder el poder a otros, o sea, cualquier persona que tenga iniciativa pues ha de participar en política. Y luego, bueno, de ideologías obviamente vamos a hacer comparaciones con el liberalismo porque tampoco quería perder tiempo analizando otras ideologías, por ejemplo, más colectivistas, porque está claro que no hay muchas similitudes. Entonces, bueno, el liberalismo es distinto al libertarismo. Nosotros somos partido libertario, pero bueno, en el mundo, o sea, al final somos el partido más liberal, el único partido liberal que es en España. Somos minarquistas, buscamos la mínima expresión del Estado sin eliminarlo. Pero bueno, voy a hablar del liberalismo porque es algo mucho más amplio y muchas veces integra el libertarismo dentro del liberalismo. El liberalismo, bueno, hace como una reacción contra el absolutismo monárquico, el dogmatismo religioso y las estructuras sociales jerárquicas del antiguo régimen, como típico de la Revolución Francesa y tal. Y aparte de libertad individual, bueno, aquí veis todas las valores que depende de qué fuentes veas, pues van variando.
Se destaca también por la separación de poderes, la creación de la Constitución y un poco pues, todo el sistema de contrapesos que tenemos hoy en día, que también es de especial importancia. Entonces, bueno, ahora que los valores del liberalismo es libertad individual, propiedad privada, libre mercado, Estado limitado, igualdad ante la ley, y tolerancia y pluralismo. Bueno, me voy a poner a analizar todos estos puntos porque creo que sería demasiado largo y no hace falta. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, aquí vemos unas principales características del diseño de Bitcoin. Bitcoin es de código abierto, si tú quieres pues puedes leer el código de Bitcoin, aunque es bastante complicado. Y incluso puedes programar ahí, puedes proponer cambios en el código de Bitcoin, en el protocolo. De hecho, es bastante complicado, requiere un nivel técnico muy alto, pero bueno, ya hay programas especializados en esto, por ejemplo Summer of Bitcoin, donde yo participé, y como curiosidad, como el 80% de la financiación que recibe Bitcoin es por el fundador de Twitter, Jack Dorsey, si no me equivoco. Luego es una red que no necesita permiso, pues no puede haber alguien que no te permita usar Bitcoin. Si tienes internet, pues puedes usar Bitcoin. No tiene una autoridad central, no hay ningún banco central que tome decisiones políticas de tipos de interés, no hay posibilidad de influencia política, aunque estos organismos en teoría aspiran a ser apolíticos, luego la práctica deja bastante que desear. Y bueno, tiene una neutralidad técnica, o sea, no importa quién seas o de dónde vengas. Bueno, estas serían un poco las principales características del diseño de Bitcoin. Entonces, siguiente diapositiva. Entonces, ahora voy a explicar como 4 argumentos a favor o 4 argumentos en contra. Vamos a ver una reflexión y vamos a ver ciertos ejemplos de teóricos liberales que hablaban de Bitcoin antes de que Bitcoin existiese y del concepto de Bitcoin. Argumentos a favor de que Bitcoin es apolítico, como tiene igualdad de acceso, no hay ninguna jurisdicción que te pueda prohibir acceder a Bitcoin, pueden perseguirlo pero no acabar con él. Funciona igual para un ciudadano de Ucrania que para uno de Venezuela. Resistencia a la censura, los gobiernos no pueden bloquear transacciones, es al final un protocolo. Y luego una oferta monetaria fija, que es una de las principales características de Bitcoin, es decir que bueno, se pueden imprimir más Bitcoins como se hace con el dinero tradicional para financiar guerras o para tener unos tipos de inflación estructurados que al final pues empobrecen a los ahorradores. Descentralización geográfica, bueno, al final hay no sé cuántos mil, ¿no? Son 50.000 o así, y están repartidos por todo el mundo, entonces no depende ni un estado, si se cae Estados Unidos, China, da igual. Y eso pues podrían ser 4 argumentos a favor de que Bitcoin es apolítico. Entonces, argumentos en contra, bueno, cuando se traduce esto en el uso real, al final, aunque Bitcoin sea un protocolo independiente de la política, su implementación en el mundo real y la gente que lo adopta, pues tiene una ideología específica, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, que es una herramienta de instrumentación política que aquí Trump, aunque no sea liberal, pues lo utiliza pues, para ganarse bueno, los liberales o gente que sigue Bitcoin, que no es liberal, pero le gusta el concepto o no sabe que es liberal. Luego el tema de regulación, este es el punto más importante. Obviamente, si tú puedes crear una moneda independiente, pero si quieres que tenga un uso real y que acabe sustituyendo que sea la reserva de valor por excelencia, tiene que ir acompañado de legisladores. Que ahora mismo estos legisladores, también el problema que hay es que están financiados un poco por los altcoiners, o sea, las monedas alternativas como Ethereum, Solana, que no tienen nada que ver con Bitcoin y están controladas por un grupo de personas. Pero bueno, aquí vemos por ejemplo la regulación MiCA, que es la regulación que existe en Europa sobre criptoactivos.
Luego está el tema de disputa medioambiental, que mucha gente de, digamos, izquierda o ecologista o como lo quieras llamar, lo critica mucho porque tiene un gasto súper alto. No sé si como toda la producción de un país mediano, ¿no? Argentina, sí, eso he visto, una locura. Que bueno, eso sería otro punto interesante, ¿no? Que tratar si vale la pena todo este coste energético por tener esta reserva de valor, que intrínsecamente es mejor que otras que tenemos. Y luego, bueno, que obviamente, bueno, aquí vemos otro caso que es, se utiliza como narrativas ideológicas porque al final es una forma de comprar votos liberales. Bueno, en este caso la cagó un poco, pero con el cripto que sacó. Pero bueno, vemos un Milei que es un ferviente defensor de Bitcoin, obviamente. Y también un poco le creo que es una esperanza para la democracia, ¿no? De que un pueblo haya elegido a alguien que al final aplique ciencia económica, ¿no? No estamos hablando de debates filosóficos ni nada de eso, pero esto es un tema aparte. Entonces, siguiente. Aquí como reflexión podemos ver cómo están reflejados todos y cada uno de los valores del liberalismo en Bitcoin. Por ejemplo, la libertad individual. Bitcoin permite a cada persona tener control total sobre su dinero sin depender de bancos o gobiernos. Propiedad privada. Las claves privadas aseguran que solo el propietario legítimo pueda acceder a sus fondos. El Estado limitado. Bitcoin funciona sin necesidad de intervención estatal ni autoridad central, un punto muy importante. Libre mercado. El valor de Bitcoin se determina por oferta y demanda, sin manipulación política. Descentralización del poder. La red está distribuida globalmente, lo que evita la concentración del control en manos de un solo actor. Esto es algo que, por ejemplo, no pasa no solo no pasa en fiat, pero también no pasa en otro tipo de criptomonedas que al final están controladas por un grupo de personas. Igualdad ante las reglas. El protocolo trata a todos participantes por igual. Igualdad ante la ley, un principio básico del liberalismo. Y transparencia y normas predecibles. Bueno, el código está accesible a todo el mundo. Y bueno, aquí serían un poco los principales valores liberales que se pueden establecer una relación con Bitcoin. Y aquí veremos, para mí, uno de los puntos más interesantes que explican un poco lo que yo creo que es que los liberales crearon Bitcoin. Bueno, al final es una idea liberal que bueno, al final es evitar un poco el robo al ciudadano con la inflación, que es algo que se ha dado desde hace muchos siglos, bueno, antes que pero este es uno de los ejemplos de uno de los primeros liberales. Aquí no existía como tal, esto es siglo XVI, el liberalismo nace con John Locke, siglo XVII y tal, pero este fue un escolástico, era jesuita, pero era historiador y escribió un libro de historia general de España y tal. Y uno de sus libros más célebres es el Tratado de Discurso sobre la moneda de León, que básicamente él explica cómo en el siglo XVI Felipe III, que bueno, era como post siglo de oro, que España estaba en crisis y tal, inflaba la moneda para financiar la guerra que estaba pasando, las guerras que estaban pasando en ese momento, y fue encarcelado por eso. O sea, este fue uno de los primeros bitcoiners en el siglo XVI. Y bueno, quizás os suene porque hay un think tank que se llama Juan de Mariana, que es el que trajo a Milei hace un año. Y son apartidistas, no apolíticos, sino apartidistas. Y la verdad que os recomiendo porque el nivel intelectual ahí Juan Ramón Rayo fue su antiguo director, Jesús Huerta de Soto. Y Álvaro Di María, por ejemplo, el escritor de filosofía de Bitcoin, pues está involucrado en el día a día. Y bueno, pues un ejemplo bastante curioso. Entonces, siguiente. Otro ejemplo curioso. Aquí tenemos Premio Nobel de Economía en el 1974. Friedrich Hayek escribió Camino de Servidumbre, donde fue uno de los primeros teóricos que, digamos, separaba, o sea, explicaba que los distintos tipos de colectivismos, ¿no? Como
socialismo soviético y el nazismo alemán pues tenían muchas similitudes, aunque para el público general eran radicalmente distintos, aparentemente, entre otras cosas. Pero una de sus obras más célebres, que me leí hace un tiempo, es la desnacionalización del dinero, donde pues aquí habla del concepto este de que no cree que jamás volvamos a tener buen dinero antes de sacar el dinero de las manos del gobierno. Bueno, esta es que ya Bitcoin es una demanda que se venía pidiendo, o sea, no es que se ha creado esta oferta, es una demanda que estaba y se ha suplido pues, con la creación de Bitcoin, que como bueno, hubo varios intentos fallidos hasta que ha llegado este y pues lo hemos podido suplir esa demanda. Bueno, aquí tenemos bueno, el Juan de Mariana es escuela de Salamanca, no se considera liberal austriaco. Y luego tenemos a Milton Friedman, que es escuela de Chicago, no es liberal puro, pero bueno, sigue siendo liberal. Además, bueno, es que en los años 70-80 los premios Nobel en economía los ganaban bastantes liberales porque estaba todo en auge después de la Segunda Guerra Mundial y tal. Y creo que fue en una entrevista, tengo aquí el año, que me estoy salteando, es 1999, o sea, hace 26 años, en una entrevista a una asociación de pagadores de impuestos y tal, hablaba del concepto de Bitcoin, hablando, por ejemplo, diciendo esto, dijo textualmente: lo que falta, pero que pronto se desarrollará, es un e-cash confiable, una forma en la que tú puedes transferir fondos en internet sin pasar por una autoridad central. Aquí veis que... ¿Satoshi Nakamoto? Ojo, No, murió en 2006. y bueno, pues un poco esta, sí. Y bueno, para concluir, yo creo que los liberales necesitan los bitcoins y los bitcoins a los liberales. No es un tema filosófico muy profundo, pero simplemente pues, llegar a tener una reserva de valor mejor que la que tenemos, que impida pues, a los gobiernos expropiar los ahorros y el dinero de la gente, que al final se habla mucho de las ocupaciones, pero una de las partes más importantes es al final el dinero es tu vida y tu tiempo. Y los gobiernos te lo van expropiando y bueno, a través de impresión de dinero, no solo en guerras, sino bueno, de otras formas también. Entonces, me gustaría concluir de que al final el liberalismo y el Bitcoin y los bitcoins, Bitcoin, van completamente de la mano, estamos en el mismo barco, nos necesitamos ser los unos a los otros. Y bueno, no os puedo hacer publicidad, pero yo creo que objetivamente el Partido Libertario somos el partido más cercano al liberalismo en España. Pues tampoco hay nadie muy liberal, o sea. Y bueno, sería un poco. Ya estoy, sería un poco todo esto. Gracias por vuestra atención. Espectacular. Pues muchas gracias. Ahora vamos a subir un segundo las sillas y os voy a contar un poco cómo funciona el fishbowl. Y a mí me ha gustado mucho cómo has acabado, porque creo. Hay una frase que a mí como mínimo me gustaría discutir sobre ella, que es la de el Bitcoin, el libertarianismo o liberalismo se necesita por el otro. Y yo creo que no es cierto. Y lo podemos discutir ahora. Yo creo que Bitcoin no necesita a nadie, pero el liberalismo sí que necesita Bitcoin. Pues ya tenemos esa discusión porque yo no lo creo. Exacto, perfecto. Y vosotros también estáis invitados. Yo os voy a contar un poco cómo funciona esto de aquí. Hugo, te voy a invitar a que tomes un vaso de agua y después te me unas a mí al stage, porque ahora vamos a hacer el fishbowl. Y el fishbowl consiste en que 3 sillas estén ocupadas y una esté libre. Y siempre tiene que haber una silla libre, ¿de acuerdo? Pero esa silla se puede ocupar. Cualquiera de vosotros, si escuchase algo como lo que yo acabo de escuchar, que digo, no está bien, o tengo que discutirlo, o tengo que decir algo, o tengo una idea, o me apetecería simplemente decir cualquier cosa, te subes y entonces en la mente de los otros 3, los que ya estaban sentados, se tiene que crear como pánico, estrés, muerte, destrucción, ¿vale? Como si de repente el Estado existiese aquí, ¿sabes? No, pero bromas aparte, tienen que decidir
así, entre los tres, sin hablar, o bueno, continuamos con la conversación, quién sabe. No tiene nada que ver con antigüedad ni nada, hemos tenido a veces a gente que se ha quedado aquí un buen rato porque tenía mucho que hablar, pero la idea es que cuando tú creas que no tienes nada más que aportar, o que no tienes tanto a aportar como el resto, te levantes. En tal caso, yo creo que, a ver a quién vamos a escoger para que tú me detrás con estas más guays. Te vas a... Tú, no. Sí, no, sí, tú. No, el de la gorra no, Geme, tú no. Ven por aquí. Te ha tocado. Y ahora vamos a discutir, creo que vamos a quedarnos sin... No, vamos a tener dos... ¿Nos puedes pasar el micro? Y vamos a discutir una discusión fishbowl sobre básicamente lo que sea. Y en cualquier momento, cualquiera de vosotros... Explícame porque... ¿No estabas escuchando atención en clase? Sí, ya. Pues ya está. Y sobre hablar... Lo que sea, la conversación irá donde tenga que ir y así será. Y estará bien así, de esa forma. Hablamos al principio de esto, pero si se acaba hablando de cualquier otra cosa... Pero yo abro el... No, lo voy a abrir yo con él porque teníamos algo que discutir. Okay. Y si tú tienes algo que añadir, nos pides el micro o nos lo robas y atacas. Y cualquiera de vosotros también, ¿eh? Pues eso, que yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo... Ah, mira, perfecto, suelta el micro, espectacular. Yo no estoy de acuerdo con que los Bitcoin esté liberado. Perdón, ¿me puedo presentar? Claro que sí. Aunque no hace falta, ¿eh? Aquí somos todos anónimos. Ok, buenas tardes, mi nombre es John Marles y me uno a la conversación. Perfecto. Entonces, yo no lo creo. Vale, yo estoy de acuerdo contigo, pero matizo. Estoy de acuerdo de que Bitcoin no necesita al libertarismo si quiere ser un experimento monetario para frikis. Pero si quiere ser algo que llegue al mundo real, que sea utilizado por nuestros padres o nuestros abuelos, o dentro de 20 años sea la reserva de valor, al final necesita una serie de empresas, una serie de reguladores que ayuden, digamos, a facilitar todo eso. Uf, has dicho la palabra reguladores. Cómo duele. ¿Pero a qué te refieres con reguladores, por ejemplo? O sea, por ejemplo, bueno, ahora mismo desde los bancos puedes comprar Bitcoin, ¿no? Bancos tradicionales... Esa es otra regla que se me olvidó decir. Si estáis en el público no podéis decir nada. Ni siquiera un no, ni un sí, ni un estoy de acuerdo. Dale, o Bitcoin. No. Tenéis que subir y lo decís aquí. Aunque sea solo un no. Continúa, perdón. A ver, es que la parte... Es verdad que, claro, o sea, los bancos pueden ofrecer el producto financiero que no están comprando Bitcoin, estás comprando exposición a Bitcoin, pero bueno. Pero luego, o sea, que sea algo, por ejemplo, si prohíbe el Lightning Network, no pueden prohibir Lightning Network para que no puedas pagar con los datáfonos. Es interesante, nunca lo había pensado. Pero bueno, sería lo mismo que prohibir Bitcoin, efectivamente. O bueno, sería prohibir... Acabas de dar la razón. Sí, hasta cierto punto sí. Pero claro, eso no impediría que la gente pudiese seguir abriendo canales entre sí y seguir pagándose de forma inmediata, como ya lo hacemos Por eso hoy el en día. usuario medio no tendría un impacto en el grueso de la población. Eso es cierto, sí, totalmente. Pero igualmente Bitcoin no fue creado, o sea, la forma en la cual se monetiza una moneda es pasando primero por la reserva de valor, ¿no? Que hace que todos queramos empezar a tenerlo y cuando de repente lo tenemos muchos de nosotros empezamos a decir, ostras, pues si yo lo tengo y tú también, y tú lo aprecias y yo también, pues me das esa gallina y yo te doy un poco de esta cosa que los dos apreciamos y que sabes que una tercera persona también apreciará. Y ahí es cuando de repente pasa de ser reserva de valor a ser medio de intercambio. Y yo personalmente creo que Bitcoin, siendo solo reserva de valor, habría ganado. No de forma absoluta, pero habría ganado. O sea, claro, molaría mucho más que, claro, podrías hacer que algún día los balances de los bancos estén en Bitcoin. Se mete euros o dólares en Bitcoin, ¿sabes? Entonces sería unidad de cuenta que sea lo último. Pero si prohíben todo eso, seguiríamos teniendo la capacidad, como tú bien has explicado, de mantener Bitcoin al transaccionar y de abrir canales de Lightning, porque abrir un canal de Lightning no es más que una transacción de dos, o sea, dos personas, two of two. Entonces, podemos concluir de que Bitcoin necesita a los liberales si quiere ser un medio de cambio generalmente aceptado.
No sé, ¿tú qué opinas? Pues yo opino que sí. Sí lo necesita, ¿Sí? claro. Claro, porque, bueno, no es que yo tenga la gran información, yo soy novato en lo que pues, cuestiona Bitcoin. Estoy apenas pues incurriendo como tal en el tema. Y pues según lo que expone, pues yo creería que sí digamos, por motivos de que si Bitcoin en estos instantes tiene un alcance, si tiene, o sea, no es que sea un medio de regulación, digamos, completo, eso tendría que llegar a un punto medio y tendría un poco más de alcance, ¿no? Pero, de nuevo, ¿qué nos referimos con regulación? Porque, en mi opinión, Bitcoin ya está regulado. Cada día hay 144 bloques, bueno, cada 10 minutos se imprime esta cantidad y ya está, ¿no? ¿O a qué nos referimos? Bueno, cuando yo creo a lo que él se refiere cuando habla de regulación es que pase por un, digamos, esté llegando los datos como tal al sistema, que el sistema se empape. Pues está viendo algo, digamos, algo de regulación, pero el sistema solo está observando, no ha podido, digamos, como tal, tomar algo de ahí. Solo está observando y pues si toma es como el espectro. Interesante, no lo había pensado así, en cómo el sistema simplemente está mirando y hasta que el sistema no empieza a alimentarse de él, pues no está regulado. Por así decirlo. O sea, van a decir, bueno, pues puede ser, pero yo no creo que lo vaya, o sea, yo más bien creo que sería al revés, y es lo que he estado viendo. El sistema podría haberse metido mucho antes, pero muchos bancos en España no han ofrecido nada. Creo que el BBVA lleva ya años queriendo hacer algo con Bitcoin, pero no se metía porque no había regulaciones, es decir, no se sabía exactamente qué era. ¿Es una moneda? O sea, ¿es un dinero o es un activo? Por ejemplo, es una muy fácil. ¿Qué es Bitcoin? ¿Es un dinero o es un activo? Es un activo. Es un dinero. Luchen. A ver, bueno, la verdad que yo entiendo Bitcoin como es el único activo, claro, es un activo que no tiene pasivo. Entonces, Activo real, el portador. Es un activo real, sí, Es un activo real. en potencia. Sí, sí. Entonces, ¿es dinero? Es en potencia. Cuando hablo en potencia es un activo que puede transformarse. O sea, que puede tener más de un rol. Exactamente. Puede tener más de un gorro. No por así solo, decirlo. no solo dinero. Bitcoin puede representarse, yo diría que en diferentes formas. Sí, yo lo que veo es que igual podríamos concluir de que Bitcoin como reserva de valor más o menos generalizada no necesita a los liberales, pero como unidad de cuenta y medio de intercambio, que son las otras dos propiedades del dinero que escribió no sé si Hayek o Menger, se necesitaría un marco regulatorio para la integración de pagos en el mundo real, que igual por oferta y demanda, si sale una empresa que ofrece un software que lo hace muy fácil todo, Pero pues que incluso podría incluir ese software. si la ilegaliza el Estado, entonces te quedas sin nada. No, solo tienes que hablar aquí. Entonces, yo me voy, pero tienes que sentarte. A ver, yo venía a una presentación aquí del Partido Liberal, no del Socialdemócrata. ¿Cómo que un libertario está hablando de regulación? O sea, primero, Bitcoin no necesita regulación. No necesita. No necesita, pero... Incluso si necesita regulación... Es que, claro, tú eres anarcocapitalista, ¿no? ¿Me dijiste o...? Sí, simpatizo con eso. Yo tengo un enfoque un poco más... Socialdemócrata. Minarquista. Tibio, ¿no? Vale. O sea, no, mi punto es... Si queremos regulación, tú estableces un silogismo entre necesitamos libertarios porque esta regulación. No, pues también podemos votar por un socialdemócrata que nos regule y podemos, no sé, incluso financiar su campaña. O sea, si queremos regulación, puede haber muchos partidos. O sea, yo creo que ese silogismo así no lo veo claro. Bueno, más que regulación, desregulación, no persecución, sería la palabra. O sea, una libertad más negativa, no tanto positiva. Hola, buenas.
acuerdo. Bueno, yo no soy neutral, soy del Partido Libertario. Pues levántalo. A ver, para mí el Bitcoin es la moneda de los liberales, no tiene más. Esa es lo mismo, no hay que elegir entre una cosa y la otra. En este momento el principal riesgo, por no decir el único riesgo que tiene Bitcoin, es el regulatorio. O sea, son los estados que te impiden usarlo, y lo que habría que hacer es eliminar el uso forzoso de la moneda. O sea, libre competencia de monedas, y si cada uno pague con la moneda que tenga bien, que gane la mejor. O sea, el político, desde el legislativo, lo que habría que eliminar es el uso forzoso del euro en este caso. Y ya está. Sí, en eso estamos de acuerdo. Y lo que tiene razón, que es verdad que no es que se necesite una regulación, sino se necesita una no regulación. Correcto. Una no persecución. Sí, o sea, sería más apropiado. Liberalizar el mercado de las monedas como cualquier otro mercado, ya está. Pero incluso creo que el grado de adopción de Bitcoin será tal que incluso políticos que no son de corte libertario no le va a quedar otro remedio que aceptarlo. Porque ya se está viendo, o sea, no me digáis que Trump es libertario. No, Un tío que va con la guerra Sí, y tal, sí. o sea, no es. Y fijaos qué administración tan positiva con Bitcoin. O sea, que yo creo que va a haber incentivos cada vez mayores en el tiempo para que incluso cualquier corriente política se alinee con eso. Porque al final yo creo que Bitcoin es una moneda, es algo neutral, es una tecnología neutral, es como la gravedad. O sea, puede ser, o sea, le importa un pito si es libertario, de derechas, de izquierdas y tal. Bueno, sí, los aranceles de Trump no puede ser liberal en ningún caso. O sea, se puede decir que agua moja, incluso en los impuestos un 30%, puedes poder usar la etiqueta que creas, pero no puede ser liberal. Y ya está, yo no veo ningún problema entre liberales y Bitcoin. Simplemente, ahora, si la moneda quieres que sea mainstream, sea usada en general por todo el mundo y reducir la brecha de acceso que hay actual, que la usamos pues poca gente, que puedas usar Bitcoin para comprar una moto o comprar algo que tenga matrícula, que hoy en día es imposible, porque está prohibido, básicamente. Hay una ley que dice, el Estado te dice no puedes usar esta moneda o no puedes usar este activo como método de cambio, y ahora el Bitcoin es una especie de activo financiero, que tú lo compras y lo vendes y sube o baja, pero puedes usarlo como moneda los activistas entre ellos, siempre que no haya facturas por el medio. Y ya está. No, puede haber facturas por el medio. Bueno, O sea, compras- que puede haber no facturas no quiere decir que no las haya. O sea, tú puedes incluso comprar una moto con Bitcoin. Eso sí, en el momento que haces la transacción, se ve cuál es el precio de Bitcoin en ese momento y es lo que tributará al Estado. Se puede hacer pagos de más de 1.000 euros en... Bueno, O sea, entre particulares sí. Entre particulares puedes hacer los pagos que tú quieras. Entre empresas estoy de acuerdo contigo que no puedes pagar más de 1.000 euros. ¿Alguien quiere? Me sube. Bueno, gracias. Bueno, mi nombre es Bebe. Ahora, ¿cómo están, señores? Bueno, había escuchado la parte de que no debería haber persecución, sino regulación. Quisiera preguntar exactamente qué consideran persecución. Bueno, eso aparte lo ha dicho el compañero, no, que, o sea, de regulación, estamos a favor de regular, de liberalizar las monedas y que cada uno pague, bueno, monedas que pague con la forma con el método de pago que uno crea. Ya está, no tiene más. Si quieres pagar en dólares, pagas en dólares, si quieres pagar en euros, en bitcoins, y si, o sea, en cualquier método de pago que las dos partes lo acepten, no tiene más. No sé si es eso. Ok, y... A ver, vamos, por favor. Pienso que antes de querer regular un activo, no deberían regular lo primero que hace que regulen los activos, o sea, regular el crimen. Regular el crimen. Pero el crimen ya está regulado, ¿no? O sea, es ilegal. O sea, no, o sea, quiero decir, el hecho de que se le llame crimen, de por sí es porque alguien ha puesto una regulación que dice aquí está la línea. Mañana la pondría aquí, pero hoy está aquí, y todo lo que está en ese lado es crimen y todo lo que está en este lado es legal. Pero ¿cómo regulan el
crimen y quién dice quién es un criminal si el primero que dictamina quién es un criminal es un posible criminal. Eso es... ¿En qué país estamos, no? Aquí no pasa eso. Pero aquí ya estamos hablando de cosas más filosóficas, o sea, de cómo se forma el Estado, ¿no? ¿Por qué ese Estado? ¿Qué diferencia tiene un Estado de una mafia? ¿Acaso la tiene? ¿No? No se puede responder, si quiere responder no, que suba. No, sin miedo, métete. Y que alguien se vaya. O sea, no, claro, eso es muy filosófico, o sea... Y totalmente de acuerdo. Creo que hay criminales en ambos lados. Pero claro, uno de ellos tiene no el monopolio, pero sí que tiene un uso de la violencia mucho más exagerado que el otro, ¿no? Porque se ha sentado como entidad que dice tener el monopolio, pero realmente no lo tiene, porque realmente la violencia es algo que todos podemos ejercer en cada momento. Bueno, yo me salgo un poquito de este debate, pues bueno, donde quieras. Yo creo que lo que más miedo le da a los gobiernos, al Estado, al final es la fiscalidad. Y tener algo que les cueste controlar, mucho más esfuerzo controlar, no regular, sino tener control de los impuestos, la fiscalidad. Eso es lo que rehuye un poquito, creo que es a lo que le interesa al gobierno. Por eso me apoyo, ya que estáis aquí, habéis explicado muy bien por la idea que tenéis de Bitcoin, pero ¿cómo la adoptaríais para el día a día? ¿O cómo...? Que se venga Javi, porque parece que les estás hablando a los del Partido Libertario, ¿verdad? Sí. Pues que suba y me bajo yo o te bajas tú. ¿Me puedo bajar yo? Vale, como quieras. Mira, Espectacular. Claro, veo que este está en rojo. Hola. Porque al final lo que ha dicho el compañero un poquito, que yo estoy de acuerdo que eso sería la mejor, que cada uno pagara como quisiera los bienes, los servicios como quisiera, pero al final eso es como un mundo muy ideal, ¿no? Porque uno a lo mejor te paga con ladrillos, otro con oro, otro con Bitcoin, otro con Solana, y al final a nivel volvemos un poquito a la fiscalidad, el tema impositivo y todo eso no es viable o no, a día de hoy no. Yo quiero mi opinión sobre lo que estás diciendo, que es súper ha dado el clavo. Yo creo que esto es solo un problema para los inspectores de Hacienda. Para dos personas que van a hacer una transacción entre ellos, yo puedo decir te vendo mi tele y tú me pagas 2 cabras, ¿estamos de acuerdo? Así es. El problema es esto, cómo se pasa luego en la fiscalidad. Por eso, actualmente, como bien ha dicho Rafa, cuando tú compras un piso o algo que te matrícula, como decía Eduardo, se pasa en euros, valor euros, porque ahí Hacienda dice, vale, tantos euros, esto es lo que me tienes que pagar. Y ahí de hecho nacen los liberales. Los liberales, en cuanto ven que existen los impuestos y los impuestos se dedican a hacer crecer un Estado en lugar de hacer que las carreteras, la sanidad y todo eso, que supuestamente el Estado de Bienestar, supuestamente por lo cual tenemos que permitir que nos atraquen cada mes la mitad de nuestro salario. Totalmente. Cuando tú ves que esto no es así, es cuando nace el liberal y empieza a hacerse preguntas y empieza a decir, oye, realmente, esto que me están robando cada mes es para lo que me están diciendo. Claro, luego llega la televisión de canales fascistas, donde sale que el dinero se lo están gastando en otras cosas totalmente impúdicas, y entonces pues ahí se hacen más liberales, y bueno, ya pues tenemos un problema porque hay muchos liberales o muchos ultrafascistas que están saliendo, que se hacen ultracapitalistas y ultra todo, que se hacen preguntas y dicen, oye, mi dinero realmente va aquí. Yo pienso que el Estado, vale, lo reconozco, no soy neutral, yo soy del Partido Libertario, pero yo pienso que el Estado debería ser pequeñito. ¿Por qué? Porque los políticos han demostrado durante mucho tiempo que no son personas capaces de hacer, no son personas muy honradas, no son personas de hacer grandes cosas, en mi opinión. Cuando hemos tenido problemas en España, véase la Dana, véase ahora en Aragón, véase, da igual donde sea, los políticos no han utilizado los medios que tienen para aminorar el problema. Entonces, yo pienso que el Estado tiene que existir, somos minarquistas, no somos anarcocapitalistas, somos minarquistas, tiene que existir, pero pequeñito. ¿Qué tienen que asegurar? Pues tienen que asegurar que haya seguridad, que haya unas relaciones internacionales adecuadas. Un sistema jurídico, mira, es el único sitio, y esto es algo excepcional. Lo único que nosotros engrosaríamos, que les daríamos más dinero,
es la administración de justicia. Pensamos que la justicia tiene que ser rápida, tiene que ser eficaz. Todo lo demás, para abajo, con mucho menos dinero. Y bueno, simplemente lo que... Yo para acabar, yo creo que la única solución que yo veo es que sea la contabilidad hecha en Bitcoin, que todo el país tenga la contabilidad pues en Bitcoin. Al final, pues parece muy, no sé quién lo ha dicho, no sé si ha sido que no vi, pues que la cuenta corriente se haga en Bitcoin, el Producto Integral Bruto se calcula en Bitcoin, porque si al final, con el ejemplo que has dicho de las cabras, cambiamos 2 cabras por un televisor, ¿qué valen 2 cabras? Y si te cambio en lugar de 2 cabras cambiamos 2 servicios, ¿cómo los evaluamos? Entonces yo creo que la única solución es contabilidad en Bitcoin. Aparte que existiría ya una transparencia, pues tú sabes cuánto Bitcoin se está gastando en el ejército, cuánto Bitcoin se está gastando en sanidad. Y ahí tendrías tú la contabilidad, yo creo que es la única solución. Porque si empezamos a mezclar cosas... Sí, tienes toda la razón. El tema es que la contabilidad le preocupa. ¿Para qué sirve la contabilidad? La contabilidad sirve para, entre otras cosas, para pagar impuestos. O sea, si yo te digo a ti, mira, tú trabajarías para mí y yo te doy cada mes 2 cabras, si tú dices que sí, tú ya si luego cambias una cabra por 500 huevos, eso ya es cosa tía. Y quien dice esto, o lo cambias por euros, yo te puedo pagar en yenes, o te puedo pagar en bitcoins, o te puedo pagar con trabajo, te puedo pagar con muchas cosas. La cuestión es que no digo que sea, o sea, para mí es lo correcto es que 2 personas se pongan de acuerdo, porque hoy en día lo que está pasando es que hay 2 personas que están de acuerdo y no lo pueden hacer, es ilegal. Totalmente. Porque el Estado no quiere. Entre otras cosas, pues hay un bar que quiere abrir hasta las 2 de la mañana, hay un cliente que quiere tomarse algo a las 2 de la mañana y no puede, en una terracita, por ejemplo, y no puede. Y así podríamos decir muchas cosas, como por ejemplo, pues, no sé, el otro día yo quise comprar en un supermercado a las 10:30 de la noche una botella de vino porque me iba a una cena y no pude. O sea, estamos en la ley seca, a partir de las 10 de la noche no se puede comprar vino en los supermercados. Y esto está pasando en España hoy. Una pregunta, que dices que eres un artista, ¿no? O sea, ¿qué te hace pensar que el Estado es necesario para administración de justicia, defensa, infraestructuras, educación y salud? Vale. Esta es una pregunta anarcocapitalista, ¿vale? Rafa me quiere llamar otra vez tibio o socialdemócrata. Va por ahí. Entonces, la historia es, realmente, sí, desde un punto de vista teórico es verdad que el Estado no es necesario para nada. De hecho, los minarquistas pensamos que el Estado es un mal necesario. Porque sí que es verdad que el ejército, hay muchas sociedades en el pasado que han tenido, por ejemplo, el ejército que eran mercenarios, los pagaban y les servía para la defensa. Nosotros pensamos que este modelo, que aunque bien es un modelo que se podría utilizar, sería viable y sería mucho mejor que muchos modelos que hoy en día sí que existen, pensamos que todavía es muy lejos de poder aplicarse y pensamos que realmente pues lo más compatible y lo más con lo que tenemos actualmente es simplemente un Estado más pequeño, pues porque ahora estamos en el 48% del Estado de España respecto al PIB, pues si lo pudiéramos reducir al 30%, muchas personas lo verían normal, dirían, oye, pues quizás eso de gastar menos de lo que ingreso está bien, ¿sabes? Pero si les dices que les vas a quitar el ejército, la policía, los bomberos y absolutamente todo, y que va a ser todo hecho por la sociedad civil, a lo mejor ya ni siquiera te dejan reducir al 30%. Sí, pero o sea, yo puedo estar de acuerdo que una minarquía es algo intermedio para ir a algo mucho mejor. O sea, lo veo como algo transitorio y necesario hasta que culturalmente una sociedad pueda tener, digamos, la suficiente madurez para tener simplemente una comunidad gestionada donde hay servicios, donde tú pormenorizadamente sabes que estás pagando y que votas incluso directamente. Pues pongo el ejemplo siempre de Liechtenstein. Hace como 2 años, Liechtenstein, que es una de las naciones con más ingreso per cápita del mundo, querían comprar un helicóptero y todos llegaron y votaron que no y se quedaron sin helicóptero y son súper ricos, ¿no? O sea, que tú puedas tener incluso una democracia directa, participativa, no representativa, sino que puedas decir en qué se está gastando tu dinero y
y que tengas una comunidad que está gestionando eso. Mucha gente cuando piensa en anarquía piensa que aquí la gente está quemando neumáticos por la calle y se está matando y tal. No, o sea, una anarquía basada en el capital, hay leyes también, o sea, hay unos contratos donde la gente cuando entra a esa comunidad los suscribe y digamos que tiene además penas por no cumplir con el contrato. Eso sí, siempre es un contrato que tú de manera responsable y voluntaria lo firmas, ¿no? Pues, yo creo que sí. O sea, he entendido, yo pienso que, bueno, evidentemente, tanto anarcocapitalista como minarquista son sociedades de orden, aunque la gente por las palabras a lo mejor dice, esto me suena a Mad Max, ¿no? No es todo lo contrario, son sociedades de orden. ¿Por qué? Porque uno de los pilares es el respeto por los acuerdos, es el respeto por el derecho de vida de los demás, es el respeto por las cosas de los demás, el respeto por las cosas. Es una cosa que hoy en día a veces, oye, esto es mío, no toques, ¿no? Esto en una sociedad liberal o ultraliberal no existiría, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la discrepancia. Se puede entender que realmente todo por contratos y podría funcionar perfectamente, es lo que piensa un anarcocapitalista, y a lo mejor pues unas personas más tibias como yo, más minarquistas, podríamos pensar que a lo mejor las relaciones internacionales de un país podrían ser mejor llevadas por unos pocos que decidan, que toman las decisiones pensando lo mejor por los demás, con unos valores en común con los demás, que son los valores liberales, pero para no tener que pasar al referéndum cada cosa que se tenga que hacer, sobre todo en materia de, por ejemplo, pues esto que he dicho internacionalmente, donde a lo mejor pues hay muchas variables, hay muchas cosas a tener en cuenta y que quizás pues se ahorra tiempo, energía y preocupaciones a las personas. Pero bueno, entiendo perfectamente lo que dices y yo no me voy a pelear por ser anarcocapitalista, para nada, al revés. Mis problemas son más bien en que me estén quitando tanto dinero cada mes, en que cada vez tenga menos libertad y que realmente vea en televisión donde tanto sufrimiento, en qué se dedica, ¿no? Pues eso es lo que me fastidia. Creo que podemos ir dejándolo aquí, ¿no? Creo que, a no ser que alguien quiera dar un último punto, algo que añadir, por así decirlo, ¿no? Pues muchas gracias, chicos, por volver a los chicos. Así no se mata. Vale. Y pues nada, esto es una discusión fishbowl, aunque veo mucha gente que me hubiese gustado ver aquí arriba, que se hubiese animado ni que sea decir una tontería, porque a veces dices una tontería que le acaba dando una idea a otra persona, que la conversación continúa. Antes de irnos hacia la izquierda por ese pasillo donde podéis conseguir unas pocas cervezas, o muchas, por desgracia todavía no pagables en Bitcoin, pero algún día podemos también después ir a la terraza y disfrutar del sol, o quedarnos, creo que volver aquí y disfrutar del aire acondicionado. Creo que además son buenas opciones. Los bitcoiners están en la terraza disfrutando del sol. Y antes de eso, podréis pasar por la mesa, donde hay ciertas cosas que podéis coger simplemente a lo gratis, como las pegatinas o los euros falsos que por favor no utilicéis para pagar en ningún sitio porque acabáis en prisión. O los white papers, al lado del libro de Bitcoinismo, que por cierto todavía está en venta, si alguien no lo tiene o alguien lo quiere comprar, avisadme, son 21 euros, eso sí que se paga en Bitcoin, en Lightning. Tenéis los white papers, que es el documento que Satoshi Nakamoto publicó el 31 de octubre de 2008, que inició, bueno, el hecho de que pues, estuviéramos aquí hablando de Bitcoin y política, ¿no? Así que podéis cogerlos. Y también he traído de Praga la wallet que creó Jack Dorsey, que no utiliza passphrase, no utiliza seed phrase, o sea, no utiliza llave, frase mnemónica. Es decir, funciona sin llaves, por así decirlo. Es raro. Y aparte está hecha con roca, lo cual a mí me parece bastante guay. Es como, no sé, cold storage, no hard storage, no sé. Por eso, pillad $2, intentad que haya para todos, pillad las pegatinas, pillad los white papers. No robéis la wallet, que está solo para verla, y, o sea, respetad la propiedad privada, y el libro está a la venta. Y muchas gracias por venir.